La semana pasada empezamos con el último tema de antropología bíblica, que era el tema de la muerte y el más allá. Y en ese tema, en ese primer tema relacionado con esa temática, hablamos de varios tópicos fundamentales y en forma muy breve y general. ¿Cuáles eran? Fundamentalmente contestamos varias preguntas. Y estas preguntas eran: ¿qué es la muerte? Su origen, por qué morimos o por qué tenemos que morir, el proceso de la muerte. Hablamos también sobre el reino de la muerte o el imperio establecido por la muerte y qué pasaba con la muerte antes y después del Mesías. Eso fue la síntesis que nosotros dejamos sentada la semana pasada. Ahora, en este segundo estudio relacionado con la muerte, vamos a ahondar mucho más en lo que respecta al tema del inframundo, el tema de la muerte y otros elementos que están relacionados con esta trascendental temática que permite culminar con el tema de antropología bíblica. Este tema lo vamos a terminar seguramente la próxima semana. ¿Ya? Ese va a ser el último estudio de antropología que vamos a tener, y hoy día vamos a ahondar en forma bien analítica respecto a varios tópicos que dijimos la semana pasada, pero como digo, lo dijimos en forma muy breve y general. Primero, vamos a contestar una primera pregunta clave, que ya lo dejamos también centrado la semana pasada, pero ahondemos un poquito más. ¿Qué pasa con el cuerpo al morir? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando una persona muere? Bueno, las Sagradas Escrituras señalan al respecto, por ejemplo, en Lucas 16 y el versículo 22 dice lo siguiente: murió también el rico y fue sepultado. O sea, habla de que el cuerpo es sepultado. En Génesis, en el capítulo 25 y el verso 9, dice lo siguiente. Dice: y los sepultaron a Abraham, Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón. O sea, dice, y los sepultaron. También en Génesis, capítulo 50 y el verso 26 dice: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. O sea, todas estas escrituras nos hablan de que el cuerpo puede ser sepultado. Aunque no salga acá, también el cuerpo puede ser echado al mar, puede ser cremado o destrozado de diferentes maneras, con una explosión, por ejemplo, etcétera. Pero los restos físicos de la persona finalmente se descompondrán y volverán al polvo. Así podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 3 y verso 19, donde dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí se refiere, sí, al cuerpo. Hay agrupaciones religiosas que señalan que esto se refiere a la persona en sí. Aquí habla del cuerpo. Lo mismo en Eclesiastés, en el capítulo 3 y el verso 20, donde dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. En Eclesiastés, en el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el verso 7 dice también: y el polvo vuelve a la tierra como era. En el libro de los Salmos, capítulo 103 y el verso 14 dice lo siguiente: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Reitero, en el sentido de el cuerpo, no en el sentido de la globalidad del ser humano. En el mismo libro de los Salmos, también en el capítulo 104 y el versículo 29 dice: les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Que vuelve al polvo, reitero? El cuerpo. En Daniel, capítulo 12 y el verso 2 dice que los cuerpos de los muertos son descritos como los que duermen en el polvo. Por lo tanto, según las Sagradas Escrituras, el cuerpo de los muertos vuelve a la tierra o al polvo.
Ahora veamos qué pasa con el alma. Entendiendo el alma, vamos a usar esa palabra alma como la forma general de denotar al ser espiritual o parte inmaterial del hombre. O sea, ¿qué pasa con el alma al morir? En la muerte, el alma abandona el cuerpo físico o morada terrenal. Eso lo podemos encontrar en el libro también de Génesis, del Génesis capítulo 35, y los versos 18 y 29, donde dice: y aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis, pues murió, dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió. O sea, por un lado dice que a una persona se le salió el alma, y por otro lado dice que exhaló el espíritu, como el aliento vital. Aunque sabemos que ese aliento, esa animación es la persona misma, que habita el receptáculo corporal. Ahora bien, ¿dónde va el alma al morir? Es fácil saber dónde va el cuerpo de una persona muerta. Ya lo dijimos, al polvo de la tierra. Pero saber dónde va el alma o la parte inmaterial del hombre solo puede determinarse estudiando las Sagradas Escrituras. No podemos ver al alma. No podemos ver cuándo se aparta del cuerpo. Podemos ver el cuerpo sin alma, el cadáver, en una funeraria, por ejemplo, y sabemos que la persona ya no está ahí, en ese receptáculo corporal, en ese tabernáculo terrenal, como lo hemos dicho en varias oportunidades. Pero no podemos saber por nosotros mismos a dónde se fue el alma. Ya hemos dicho, sí, en el estudio anterior, relacionada con la muerte, que antes de la muerte y resurrección del Mesías, todas las almas de los muertos, tanto justos como injustos, descendían al inframundo, que es que en el idioma hebreo se denota por Sheol, y en el griego se denota por Hades. En esa época el Sheol o Hades estaba dividido en dos zonas. Dijimos eso también la semana pasada, en dos zonas. Una llamada el seno de Abraham, un lugar de descanso para las almas de los justos. Esto parece también corresponder con lo que también se señala en las Sagradas Escrituras como paraíso, según lo que está consignado en Lucas en el capítulo 23 y en el versículo 43. Eso con respecto a las almas de los justos. Pero al mismo tiempo se denota por el Sheol o el Hades mismo, propiamente tal, como el lugar de tormento para las almas injustas o impías. Así, eso lo podemos ver y eso lo conversamos y lo hicimos notar en el estudio anterior, cuando hablamos del relato del rico y Lázaro. Pero aquí podemos decir brevemente lo que dice justamente en ese relato en el capítulo del 16 de Lucas y en los versos 22 al 23, donde se dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el lugar, como digo, de descanso para los justos, y murió también el rico, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, ahí vemos las dos zonas que habían antes de la resurrección de el Mesías. Ahora bien, después de la muerte y resurrección del Mesías, todas las almas de los justos, al morir o al desencarnar, ascienden a los lugares celestiales para estar en la presencia de Dios. No así los injustos e impíos que descienden al Sheol o Hades. O sea, ese lugar se mantiene para las almas de los impíos, ¿ya? Así podemos buscar una escritura que está en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, y los versos del 1 al 10, donde dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, y los versículos del 1 al 10, donde dice: porque sabemos, aquí habla de los siervos del Altísimo,
Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se refiere al cuerpo de barro, se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, cuando la persona muere y sale el alma de la persona, se hace una observación como que la persona queda desnuda, pero que sin embargo va a ser cubierta arriba en los cielos, cuando llegue a la presencia de Dios. Por eso dice, ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos. O sea, nadie quisiera morir, pasar por ese choque eléctrico de la muerte y luego ser revestido. Quisiéramos pasar así, sin pasar con ese estrés que significa el proceso de morir físicamente. Para que lo mortal, dice, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Yahweh. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes a Yahweh. O sea, es mucho mejor, estando en el Mesías, morir, porque vamos inmediatamente a los lugares celestiales, que estar viviendo en este cuerpo y en esta realidad material. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra escritura en Filipenses capítulo 1 y los versículos 21 al 23 dicen lo siguiente: porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. O sea, Pablo habla acá que el morir es una ganancia. Sobre eso, si ya se ha hecho pacto y estamos en las manos del Mesías, es una verdadera ganancia, una verdadera recompensa morir. Mas si el vivir en la carne, o sea, en el cuerpo físico, resulta para mí en beneficio de la obra, claro, los hombres de Dios, mientras están en el cuerpo, es conveniente para las congregaciones que estén en el cuerpo. Pero dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. O sea, Pablo añoraba morir para inmediatamente él presentarse a los lugares celestiales. Ahora bien, pasemos ahora inmediatamente a algo que dejamos sentado en el estudio anterior, la semana pasada, sobre el significado del inframundo, donde se utilizan las palabras Sheol en el hebreo y Hades en el griego. Veamos el verdadero significado que tienen estos vocablos que hacen alusión al inframundo. Muchos grupos sectarios de la cristiandad tradicional, como los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, e incluso algunas agrupaciones nazarenas y mesiánicas, utilizan estos vocablos hebreos y griegos, o sea, en este caso Sheol es una palabra, y griegos porque vamos a hablar de otra palabra también, la hiena. Por eso hablo vocablos hebreos y griegos, pero en este momento hablo de dos. Voy a hacer una comparación entre el Sheol con el Hades. Dice, ellos por ejemplo utilizan estos términos, reitero, Sheol o Hades, equivocadamente, sin saber a ciencia cierta cuáles son sus verdaderos significados. Todas estas agrupaciones religiosas le dan la simplista y equivocada significación de tumba, sepulcro, el lugar de la sepultura. Para ellos morir significa que el alma deja de existir.
o deja de ser hasta el momento de la resurrección. Este punto de vista está en total contradicción con una exégesis analítica y detallada de las Sagradas Escrituras. Esta dificultad en encontrar la verdadera significación de los términos Sheol o Hades estriba en la dificultad de los occidentales en captar el dinamismo idiomático de la mentalidad hebrea. Primero digamos que el término Hades, como hemos dicho, es un vocablo griego, que es la transliteración del vocablo hebreo Sheol, eso ya lo hemos dicho. El Salmo 16, versículo 10, es citado en el Nuevo Testamento. El libro de los Salmos está en el Antiguo Testamento. Pero ese Salmo 16:10 es citado en Hechos 2:27, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese mismo pasaje está en Salmos, en el Antiguo Testamento, pero en vez de Hades sale Sheol. Entonces, gracias a esa comparación, podemos darnos cuenta claramente que Sheol del Antiguo Testamento y el Hades del Nuevo Testamento son el mismo término, son la misma idea, es la misma significación. El Sheol o Hades, como lo dijimos la semana pasada, es el imperio o reino de la muerte. Es una, podríamos llamar, infradimensión a donde van todas las almas impías al desencarnar. Esto, por supuesto, después de la muerte y resurrección del Mesías. Ahora bien, ¿dónde está localizado este inframundo o el inframundo y qué características tiene? En algún lugar, dimensión podríamos llamar, bajo la superficie de la tierra. Eso es lo que más o menos señalan las Sagradas Escrituras en forma bastante, podríamos decir, general. No hay muchos detalles al respecto, sino que uno infiere de que tiene que ser un submundo, que se corresponde con las partes interiores de la tierra. O también las partes más bajas de la tierra. Eso lo pueden encontrar en Ezequiel, en el capítulo 31, Ezequiel 31, versículo 16 y el 18, y también en el capítulo 32 y en el verso 18. También lo pueden ver en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y el verso 9. Fíjense ustedes que Samuel, cuando es llamado por interposición divina y providencial, en la ocasión cuando, ¿se acuerdan?, Saúl visitó a la pitonisa de Endor, la Escritura dice que vino arriba de la tierra Samuel. Eso lo pueden encontrar en Primera de Samuel, el capítulo 28 y los versículos del 13 al 15. Reitero, en esa ocasión Samuel sale ahí o se señala que Samuel asciende como de las partes bajas de la tierra para contactarse con Saúl. Ahora, para tener una idea más clara y detallada de qué es y dónde está el inframundo, como hemos dicho, el Sheol o el Hades, veamos varias respuestas que las propias Escrituras nos entregan. Primero, podemos decir que es el lugar donde los muertos descienden. Cuando alguien muere, el alma desciende a ese lugar. Eso lo pueden encontrar en Génesis, en el capítulo 37 y el verso 35. También en el capítulo 42 y el verso 38. Y en el capítulo 44 y los versículos del 29 al 31. También en Primera de Reyes, capítulo 2 y los versículos 6 y 9.
En segundo lugar, es un lugar situado en las profundidades de la tierra. El respaldo escritural es, o se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 32 y los versículos 22, o el verso 22. También en el libro de Job, en el capítulo 11 y el verso 8. En el libro de los Salmos, en el capítulo 86 y el verso 13. En el capítulo 141 y los versos del 7 al 8. Cuando digo que este lugar está en las profundidades de la tierra, eso también lo expliqué la semana pasada en el estudio anterior, es como que se corresponde con las partes profundas de la tierra. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? En tercer lugar, es visto como un pozo. Eso lo pueden encontrar en el libro de los Salmos, en el capítulo 88 y los versículos del 3 al 6. También en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1 y el verso 12. También en Isaías, en el capítulo 14 y el verso 9. También en el 11, 15 y 19. Esos son versículos, ¿ya? Y en el capítulo 38 de Isaías y el verso 18. También, como punto 4, es un lugar donde una vez allí uno no puede regresar al reino de los vivos. Eso lo pueden encontrar en el libro de Job, en el capítulo 7 y el verso 9. En quinto lugar, ahora yo les entrego todas estas escrituras, obviamente, porque si yo me pusiera a tocar todo esto en detalle, escritura por escritura, tendríamos que hacer muchos estudios al respecto. Entonces, cada cual lo examina puntualmente en sus hogares. Yo voy a citar las escrituras que creo yo que pueden resaltar muy bien y generalizar este inframundo. Entonces, decía yo que era percibido como un pozo en tercer lugar. En cuarto lugar decía que alguien que entra en este lugar no puede regresar al reino de los vivos. Eso estaba en Job capítulo 7 y el verso 9. En quinto lugar, es percibido como un lugar en el que uno no puede o no se puede esconder. Aunque, mejor dicho, es un lugar donde uno físicamente se podría esconder, pero no se puede esconder de Dios. Eso quise decir. Y el respaldo escritural lo pueden encontrar en el libro de Job, capítulo 14 y el versículo 13, el capítulo 26 y los versículos 5 y 6, en el libro de los Salmos, capítulo 139 y versículos del 7 al 8, en el libro de los Proverbios, capítulo 15 y verso 11, y en el libro de Amós, en el capítulo 9 y el verso 2. En sexto lugar, es el lugar donde los malos, o sea, la gente impía, va al morir. Eso lo pueden encontrar en el libro de Job, capítulo 21 y los versículos 13, el versículo 13 también en el capítulo 24 del mismo libro de Job y el verso 19. También en el libro de los Salmos, capítulo 9 y verso 17, en el capítulo 31, verso 17, capítulo 55, verso 15, Proverbios, capítulo 5, verso 5, capítulo 7, verso 27, capítulo 9, verso 18. En Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 57 y verso 9. En el libro también de Ezequiel, capítulo 31 y versículo del 15 al 17, y el capítulo 32 y verso 27. En séptimo lugar, es un lugar donde tanto los impíos como los justos, como hemos dicho antes, van o iban al morir, independientemente de su edad o condición social, obviamente.
Eso lo pueden encontrar en Eclesiastés capítulo 9 y versos del 2 al 6. Esto, como digo, rigió hasta la muerte del Mesías. Luego de ello, las condiciones en el Sheol o Hades cambiaron y solo van a ese lugar los impíos. En octavo lugar, es un lugar donde Dios es soberano. Él puede liberar el alma humana de la prisión del Sheol. Y el respaldo escritural está en Primera de Samuel, capítulo 2 y el versículo 6. En el libro de los Salmos, capítulo 6 y los versículos del 4 al 5. En el capítulo 16 y el verso 10. En el capítulo 30 y el verso 3. En el capítulo, el capítulo 49 y los versos 14 al 15. En el capítulo 86 y el verso 13. Capítulo 89 y los versos 47 al 48. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 15 y el verso 24, y en el capítulo 23 y el verso 14. En el libro de Oseas, en el capítulo 13 y el verso 14. Número 9. Es personificado como una boca que se puede tragar las almas de los seres humanos. Muy parecido a como le pasó a Jonás físicamente con el gran pez, que se lo tragó. Y esto, por supuesto, mientras aún están vivos. El respaldo escritural, pueden ver Números, capítulo 16 y los versículos del 30 al 33. En el libro de los Proverbios, capítulo 30 y versículos del 15 al 16. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 5 y el verso 14. Número 10. Es personificado como inflexible. O sea, como que algo que está ahí establecido y no cambia por ningún motivo. Eso lo pueden encontrar en el libro de los Cantares, en el capítulo 8 y el verso 6. Número 11. Es personificado como capaz de hacer pactos. Eso lo pueden encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 28 y los versículos del 15 al 18. Número 12. Es visto en sentido figurado como un lazo. Esto lo pueden encontrar en Segunda de Samuel, capítulo 22 y el versículo 6, y en el libro de los Salmos, capítulo 18 y verso 5, y en el capítulo 116 y verso 3. Número 13. Es visto en sentido figurado también como una cama en la oscuridad. Esto lo pueden encontrar en el libro de Job, capítulo 17 y el verso 13. Número 14. Es visto como una dimensión que posee una entrada con puertas a alguna parte. Eso lo pueden encontrar en el libro de Isaías, capítulo 38 y verso 10. Y la última, la número 15, es visto como una fortaleza con rejas, las cuales se pueden cerrar y abrir, ¿ya? Y abrirlas o cerrarlas puede hacerlo solamente aquel que posee las llaves. Y por eso voy a citar Mateo, capítulo 16 y el versículo 18. Mateo capítulo 16 y el verso 18, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, habla de puertas, un lugar con puertas para abrirse y ingresar a esa dimensión mortuoria. También en Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el verso 18, donde dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo
por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, un lugar que se expresa como que, tal como cuando uno cierra algo, un sitio, le pone llaves, cerrojos, ¿no es cierto? Aquí también hay una correspondencia análoga a esa expresión. En conclusión, todo parece indicar que el lugar llamado en el hebreo Sheol y Hades en el griego es una dimensión donde entran las almas de todos aquellos que han desencarnado y que lamentablemente se ha traducido en muchas versiones de la escritura, por desconocer estos conceptos metafísicos, se ha traducido incorrectamente como sepulcro o como tumba, ¿ya? Sin embargo, como digo, es un lugar en otra dimensión que corresponde a zonas infradimensionales que se corresponden con el interior de la tierra, en lo profundo. Y, por supuesto, como digo, a las que descienden las almas de los impíos. Ahora, analicemos un poquito más de forma muy profunda esta distinción que cada uno de nosotros tiene que hacer. Para no caer en esas falsas interpretaciones, tenemos que saber muy claramente cómo verdaderamente la escritura denota lo que es tumba o sepulcro de lo que realmente es este imperio de la muerte, que llamamos Sheol o Hades. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si nos vamos al Antiguo Testamento, la palabra específica usada para tumba, sepulcro, sepultura, etc., se denota por la palabra hebrea kever, Q-U-E-B-E-R, kever. Y la dimensión para las almas impías que desencarnan es, como hemos dicho, el Sheol en el hebreo, ¿ya? Esto dentro del contexto del Antiguo Testamento, ¿ya? El kever hace alusión al hecho de que el cuerpo entra en él, o sea, entra en el sepulcro, entra en el kever, sirviéndole de morada. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 13 y verso 30, y en Segunda de Reyes, capítulo 13 y verso 21. También en Salmos, capítulo 88 y verso 5. Y también en el libro de Jeremías, capítulo 26 y verso 23. En cambio, el Sheol nunca hace referencia al sepulcro. Nunca dice que el cuerpo vaya al Sheol. Siempre cuando se habla que alguien fue sepultado, eso se refiere siempre al cuerpo físico que va ahí. Al kever va el cuerpo, al Sheol va el alma. Otra comparación. El kever está cerca de la superficie de la tierra. Las sepulturas están, como hemos dicho, en la superficie. Se cava un hoyo y ese sería el lugar de la sepultura. En cambio, el Sheol nunca se usa de esta manera, como que estuviera en la superficie. Hemos dicho que se corresponde con el centro de la tierra, o con las partes más bajas o profundas de la tierra. En Mateo, por ejemplo, en el capítulo 12 y el verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No dice en la superficie, dice en el corazón. También en Efesios, en el capítulo 4 y el verso 9 dice, o enseña mejor dicho, que antes de que el Mesías ascendiera, Él había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Esto no puede ser el sepulcro. El alma del Mesías estuvo en el corazón de la tierra. El término corazón se refiere al núcleo
o centro de la tierra. La tumba o sepulcro de Yahshua el Mesías, sin embargo, no estaba en el corazón de la tierra. Acuérdense que en ese sepulcro estaba, mejor dicho, en la superficie de la tierra, absolutamente. Por tanto, no podría haber descendido a las partes más bajas. O sea, el cuerpo estaba en la superficie, pero su alma descendió a las partes más bajas de la tierra, o sea, al inframundo. Otra comparación: el Kever se coloca en los cuerpos, como dijo. El cuerpo del varón de Dios, dice en Primera de Reyes 13:20, dice que se puso en el sepulcro un cuerpo de un hombre de Dios. Sin embargo, cuando se habla de Sheol, nunca se dice que algún hombre haya puesto a un cadáver en el Sheol. Sí se dice que se puede pescar un cadáver y llevarlo al Kever, pero jamás, reitero, al Sheol. Otra clave: el Kever en la escritura siempre se usa en muchas partes como un plural, o sea, se habla de sepulcros, de tumbas, ¿ya? Como un plural. Sin embargo, el Sheol nunca se usa en plural. O sea, nunca se habla de los Sheoles, sino que es como un lugar donde pueden entrar miles y miles de espíritus. Y siempre esos miles y miles entran ¿a dónde? Al Sheol en singular. En cambio, sí se usa Kever en plural, haciendo la distinción entre lo que es la sepultura, ¿ya?, los sepulcros, de lo que es el reino de la muerte, que es el Sheol o el Hades. Otra diferenciación entre los dos vocablos: el Kever habla de exclusividad individual. Por ejemplo, en Génesis capítulo 50 y el verso 5 dice: mi sepulcro. En Primera de Reyes capítulo 13 y verso 30 dice: su sepulcro. En Segunda de Crónicas capítulo 34 y verso 28 dice: sus sepulcros. Sin embargo, nunca se refiere al sepulcro de una persona el término Sheol. El Sheol no posee exclusividad individual, sino que es un lugar general para las almas impías que desencarnan. Ahora, fíjense también importante para los que creen que el Sheol es el sepulcro. Muchas veces se ha traducido, cuando dice Sheol, a veces en algunas partes de la escritura sale sepulcro, pero fíjense que sale sepulcro. Se ha traducido mal, pero se dice en singular. Pero jamás mi sepulcro o su sepulcro. ¿Se entiende la diferencia? Entonces hay una clara distinción. Tampoco jamás se va a usar mi Sheol o su Sheol. En cambio sí se puede hablar de mi sepulcro, su sepulcro. Entonces vemos una clara diferenciación al respecto. El Kever, o sea, el sepulcro o el lugar de la sepultura, dice que indica posición geográfica. O sea, tiene posición geográfica. Los ejemplos están en Génesis capítulo 50 y el verso 13, en Éxodo capítulo 14 y verso 11, en Segunda de Samuel capítulo 21 y verso 14, y en Nehemías capítulo 2 y verso 5. Finalmente en Ezequiel capítulo 39 y verso 11. Todas estas escrituras que cito hablan de que el Kever, el sepulcro, tiene posición geográfica. Sin embargo, jamás en ninguna parte se habla que el Sheol tenga una posición geográfica en la tierra. También el Kever tiene relación con posesiones y propiedades en este mundo. Por eso se habla de heredad de sepultura, o sea, heredad de Kever. Esto está en Génesis capítulo 23 y verso 4. O posesión de sepultura, Génesis capítulo 23 y los versículos 9 y 20. Pero este sentido de propiedad no se aplica jamás al Sheol.
El Kever o la sepultura hay que hacerlo cavando en la tierra. Y eso podemos ver un ejemplo en Génesis, capítulo 50 y verso 5, y también en Nahum, capítulo 1 y verso 14. Esto de cavar en la tierra jamás se utiliza cuando se habla de el Sheol. No, jamás se dice que el Sheol tenga que ser cavado. Jamás también se dice que en el Kever desciende un hombre. O sea, que el hombre descendió a la sepultura, no. Siempre se habla de bajar o descender al Sheol, al inframundo. Fíjense que incluso en la rebelión de Coré, esto está en Números, capítulo 16, Números, capítulo 16, y los versículos del 31 al 33, donde dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó, a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. O sea, habla de descender. Jamás se habla, reitero, que a la tumba, al Kever, a la sepultura, se descienda. También se habla de que hay un contraste entre las alturas de los cielos con respecto a las profundidades del Sheol. Eso lo podemos encontrar en Job, capítulo 11 y el verso 8, donde dice: es más alta que los cielos y es más profunda que el Sheol. Una expresión que se contrasta. Eso jamás se habla con respecto a la sepultura, y no podría ser. También, por lógica, es imposible que en el sepulcro, en el Kever, se sostenga una conversación. Sin embargo, según el libro de Ezequiel, capítulo 32 y verso 21, en Isaías, capítulo 14 y los versos del 9 al 20, y Lucas, capítulo 16 y los versículos del 19 al 31, con el relato del rico y Lázaro, se señala precisamente que se pueden llevar conversaciones a cabo en ese lugar. Ahora, muchas expresiones donde se habla pueden ser elementos figurativos, pero se da la opción. Como elemento figurativo jamás sale que haya conversaciones en la sepultura. Y también sería ridículo que así fuera, que dos cadáveres estén hablando. Entonces, si se hace eso, se hace con respecto al Sheol, pero no con respecto a la sepultura. El Kever no tiene connotación con el dolor y la pena, porque en el sepulcro el cuerpo no tiene vida, no es consciente. Un cuerpo muerto no puede experimentar angustia. En cambio, el Sheol sí se relaciona con el dolor y la pena, y con el tormento, por cierto. El Kever, o sea, la sepultura, la tumba, el sepulcro, se relaciona con la dimensión material, con la dimensión del cuerpo físico y nada más. En cambio, el Sheol se relaciona con la dimensión espiritual, que tiene que ver con el alma, con el ser de la persona. El Sheol entonces está relacionado con aspectos que son, o cosas que son espirituales. Se habla de arriba, la escritura habla de aspectos que están arriba, o sea, en los cielos, y abajo, en el Sheol. Se relaciona con la idea entonces el Sheol de descender o bajar a algún lugar. Pueden ver eso en Génesis 37, versículo 5, cuando Jacob dice: voy a bajar en duelo al Sheol donde mi hijo. Ahora aquí les pido que razonemos. Reitero, en Génesis 37, 5, la escritura dice: voy a bajar
en duelo al Sheol donde mi hijo. Fíjense ustedes que Jacob cree que el cuerpo de José ha sido despedazado por las fieras. Eso es lo que cree Jacob. Y no abriga ya la menor esperanza de que su propio cuerpo, el propio cuerpo de José, sea encontrado para ser sepultado. ¿Se entiende? No abriga la menor en cuanto al cuerpo. Sin embargo, la expresión que dice voy a bajar en duelo al Sheol donde mi hijo, ¿qué está indicando eso? Que él sabe, Jacob sabe que por encima de las contingencias que pueden haber afectado los cuerpos, el patriarca sabe que irá a unirse con su hijo en el Sheol. O sea, lógica profunda estamos viendo. ¿Se dan cuenta? Más aún, en Primera de Samuel, capítulo 28 y verso 19, cuando Saúl hace venir, a través de la divina de Endor, hace venir a Samuel, Samuel le dice, le informa a Saúl, le dice, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Repito, dice, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Son palabras de Samuel a Saúl. Entonces, ¿en dónde tenían que encontrarse al día siguiente? ¿En la tumba? ¿En el sepulcro? Absolutamente imposible. ¿Por qué imposible? Porque los guerreros muertos en el campo de batalla no eran enterrados el mismo día, si es que eran enterrados. El cuerpo de Saúl no fue hallado por los filisteos, sino hasta un día después de su muerte. O sea, 2 días después de su entrevista con Samuel. A Saúl le cortaron la cabeza. Y fue más encima exhibido su cuerpo en las ciudades filisteas. Y el cuerpo fue colgado en un muro de alguna de esas ciudades allá. Transcurrió entonces bastante tiempo, o sea, más que al día siguiente, bastante tiempo, para que sus cuerpos fueran enterrados, por decirlo de alguna manera. Entonces, ciertamente cuando se habla entonces de Sheol, de que tú estarás conmigo en el Sheol, no se está refiriendo al cuerpo de ninguna manera. Significa que cuando la persona muere, pasa inmediatamente al inframundo. El cuerpo pueden pasar días después, como el caso de Saúl. Entonces, todos aquellos que señalan que en el fondo esto se refiere al cuerpo, bajo esta lógica no tiene ningún respaldo. Queda hecho, se echa por tierra esa posibilidad. Más aún, Samuel había sido enterrado en Sama y Saúl y sus hijos en Jabes de Galaad. O sea, eran sepulcros totalmente separados geográficamente, entonces no podrían haberse encontrado juntos. Si es que fuera así, si es que Sheol significara sepulcro. Por lo tanto, queda clarísimo entonces que Sheol no puede significar de ninguna manera la tumba o el sepulcro. En cambio, sí tiene una total lógica y correspondencia con que el espíritu sobrevive al cuerpo y pasa a el lugar que hemos llamado Sheol. Toda esta exposición que acabo de hacer se refiere a términos usados en el Antiguo Testamento, reitero, para tumba, Kever, y para el inframundo, Sheol. Ahora, en el griego, que mayoritariamente, salvo Mateo, el libro de Mateo, mayoritariamente está escrito en idioma griego, las palabras para sepultura, tumba, sepulcro que se utiliza es nemeion en el griego, y para Sheol, para la correspondencia del inframundo, se dice Hades. Ambas palabras son griegas. Reitero, nemeion entonces significa la misma palabra que Kever,
tienen su correspondencia. Sepulcro, sepultura, un lugar material para el cuerpo sin alma. En cambio, el Hades es el mismo Sheol, que se refiere a una dimensión, un mundo o un imperio donde van las almas que desencarnan al morir, al dejar el cuerpo físico. Por ejemplo, en Lucas 16 se habla del relato del rico y Lázaro. Y ahí se hace precisamente esa distinción, ¿ya? De que va al Hades, al lugar del alma desencarnada, tanto del rico como de Lázaro, antes por supuesto de la resurrección del Mesías, de la muerte y resurrección del Mesías. En Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 55, dice lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte? Esa palabra muerte en el griego es thanatos. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh Hades, tu victoria? Según las reglas de la poesía hebrea, la correspondencia o el paralelismo que hay entre esas dos palabras, muerte y Hades, hay como una correspondencia lingüística. Es decir, a la muerte le sigue el Hades, o sea, no conceptos que son físicos, sino que son conceptos que son netamente metafísicos. Entonces, aquí se lanza, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O ¿dónde, oh Hades, tu victoria? O sea, se lanza un desafío al imperio de la muerte. O sea, un desafío gracias a la victoria que obtuvo el Mesías. Entonces, se señala esto. También señala que en Hechos, por ejemplo, 2.27, Hechos 2.27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está en Hechos 2.27. El alma va al Hades, pero cuando dice acá, y no permitirás que tu santo vea corrupción, eso se refiere al cuerpo. El cuerpo no verá corrupción, y tampoco dejarás mi alma en el Hades. Eso se refiere a una profecía para el Mesías, que su alma no quedaría en el Hades, y tampoco el cuerpo del Mesías sufriría mayor corrupción. Por eso es que en el libro de Hechos también, en el mismo libro de Hechos, el capítulo 2 y el verso 31, un poquito más adelante dice, lo explica Pedro, dice, él, refiriéndose a David, viéndolo antes habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, el cuerpo de Yahshua el Mesías fue a la tumba de José de Arimatea. ¿Se acuerdan? Él compró el sepulcro y ahí puso al Mesías. Y el cuerpo del Mesías estaba en el sepulcro. Pero Dios no permitió que ese cuerpo viera corrupción. Pero el alma del Mesías estaba en el inframundo. De manera similar a los vocablos Kever y Sheol en el hebreo, en el griego, esta palabra referida al cuerpo, nemeión, aparece en plural 10 veces, pero Hades nunca aparece en plural. También, referido a la sepultura, la tumba, se refiere a propiedades de un individuo, pero el Hades jamás. Así se habla, por ejemplo, del sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea. También en Mateo 27, Mateo capítulo 27 y verso 60, el vocablo también aparece como sepulcro. En Marcos 6, 29, versículo 29 dice, le pusieron en un sepulcro. En Lucas 11, 47 habla de los sepulcros de los profetas, o sea, habla de un plural, habla de propiedades. Los sepulcros de los profetas, pero jamás se habla de propiedad ni de ningún plural
referido a los sepulcros cuando se habla de Hades. Tiene la misma correspondencia perfecta con respecto a Sheol. Entonces estamos haciendo un estudio analítico y exhaustivo de estas palabras. Entonces, el nemeión en el griego se relaciona con la entrada del cadáver dentro de la cavidad que ofrece, obviamente. Eso está en Lucas, también lo pueden encontrar en Lucas capítulo 23 y el verso 55. Pero en el Hades no se hace esa alusión, no tiene nada que ver con esa alusión. Lo mismo, el nemeión puede ser cavado. Eso está en Mateo 27 y verso 60, en las traducciones normales de la Sagrada Escritura, que están en griego, pero obviamente en el hebreo existe un manuscrito, ¿ya? Estoy citando solamente el Mateo griego, ¿ya? Sin embargo, el Hades no se cava de ninguna manera, pues corresponde, como hemos dicho, a la dimensión espiritual. El Hades es descrito como estando abajo. Eso lo podemos encontrar en Mateo 11 y verso 23, donde dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Se dan cuenta, hasta lo profundo, hasta abajo. Nótese entonces el contraste entre ser exaltado a lo más alto y ser abatido hasta lo más bajo. En resumen, Hades significa literalmente, para muchos eruditos, significa como lo no visto, pero en el fondo se refiere a la infradimensión donde van todas las almas actualmente que no han hecho pacto con el Mesías y van a ese lugar. Hemos dicho que es un lugar con puertas. Nótese que las palabras de Yahshua en Mateo 16 y verso 18 se refieren a las puertas de una región literal que está en el centro de la tierra, también en el mismo Mateo capítulo 12 y verso 40, por cuyas puertas ciertamente nunca entrarán los santos que pertenecen a la verdadera iglesia. Los hombres, reitero, del Antiguo Testamento descendían allí. Vean la escritura clave, Génesis 37 y verso 35. Allí van los espíritus, no los cuerpos. Allí había en esos tiempos del Antiguo Testamento una gran cima que estaba establecida por Dios, separando los suyos, ¿ya?, los siervos del Altísimo, esperando justamente ser recogidos por el Mesías, para llevarlos después a los lugares celestiales. Lo que podríamos decir que se correspondería con el paraíso, el tercer cielo, lugares donde están cobijados los santos actualmente que han muerto en el Mesías. Lo cual ellos eran en ese tiempo del Antiguo Testamento como prisioneros de esperanza. Cuando el Mesías derramó su sangre en el Calvario, Él pagó por la pena de ellos y fueron recogidos. Por eso decíamos la semana pasada que llevó cautivo la cautividad. Y así entonces podemos entender claramente que este lugar es un lugar actualmente que se debe evitar por todos los medios, porque es un lugar que actualmente está destinado para que las almas sufran y estén en tormento, como el relato entre Enrico y Lázaro, específicamente Enrico, podríamos decir en este caso. También la semana pasada hablamos de la Gehenna. El vocablo Gehenna tiene una larga historia. Este vocablo, esta palabra griega, hace alusión a Geinón, que quería decir valle de Hinón en hebreo. O sea, según la traducción, el valle de los gemidos de los niños. Era un barranco estrecho y profundo
al oriente de Jerusalén, en el que los reyes impíos e idólatras, como Acaz y Manasés, habían sacrificado a sus hijos primogénitos bajo el altar de Moloc, a quien ponían una figura de forma antropomórfica, pero con cabeza de toro. Entonces sacrificaban a sus propios hijos en ese lugar. Eso lo pueden ver en Segunda de Crónicas, capítulo 28 y versículo 3, capítulo 23, verso 10, y el capítulo 33 y verso 6. Allí había sido un lugar entonces de idolatría demoníaca. Fue afortunadamente el piadoso rey Josías quien acabó con esas monstruosas y abominables prácticas idólatras y convirtió el lugar en un, podríamos llamar, estercolero en la ciudad. Desde entonces aquel valle quedó asociado a la basura, como recuerdo perenne de los horrores de que fue testigo en el pasado idolátrico Israel. Fácilmente un recuerdo tan espantoso se identificó con infierno. Infierno como un lugar inferior, como un lugar bajo, infernal, un lugar de sacrificio, de tortura. Y así es como la Gehenna llegó a ser sinónimo de infierno y también como sinónimo de lago de fuego, que ciertamente utilizó el Mesías. En muchas partes, por ejemplo, en Mateo capítulo 5 y verso 29, y en el capítulo 18 y verso 9, donde dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. La Gehenna o infierno, entonces, es el lugar donde serán arrojados después del juicio final todos los condenados o perdidos, o sea, malvados, incrédulos, inconversos, para la destrucción por fuego tanto de sus almas como de sus cuerpos. Por eso el mismo Yahshua el Mesías dice en Mateo capítulo 10 y verso 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Apocalipsis capítulo 20 y versículo 14 se dice: y la muerte, del griego Thanatos o Tánatos, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, que también hablamos parcialmente la semana pasada. Entonces aquí cuando dice y la muerte, esto se refiere esencialmente al estado de los cuerpos sin almas. Y cuando dice después Hades, eso se refiere al estado de las almas sin cuerpos. Entonces, cuando se reúna el alma con el cuerpo, esa estructura ya integrada va a ser, o sea, cuerpos y almas son reunidos y finalmente serán lanzados al infierno o lago de fuego para ser destruidos. Si el Sheol o el Hades son la morada temporal para las almas impías, malas o pecadoras, o sea, una prisión momentánea mientras esperan el juicio final, la Gehenna, infierno o el lago de fuego es la morada de condenación final para todos los incrédulos e impíos que hayan despreciado la palabra de Dios y hayan rechazado al Hijo de Dios.
Así, con esto podemos ver entonces todo el análisis que debe hacerse para tener una clara visión y perspectiva de lo que realmente es la sepultura, de lo que realmente es este inframundo que acabo de señalar con lujo de detalles. Y también, por supuesto, el significado de esta otra palabra, otro término que es la Gehenna, que podríamos traducir muy bien como infierno o lago de fuego. Ahora bien, siguiendo con el tema de la muerte técnicamente, existen dos posibles doctrinas teológicas respecto a la muerte en sí misma, lo que se llama el sueño del alma o el estado intermedio. El sueño del alma o el estado intermedio. Veamos primero el sueño del alma. Se dice sueño o inconsciencia del alma. Esta postura teológica señala que los muertos nada saben, que no tienen conciencia ni memoria alguna y que aguardan la resurrección. Esto ya lo hemos visto, son la postura de los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día y otras sectas por aquí y por allá. Esta postura señala que los seres humanos son solo cuerpos que están animados por una fuerza impersonal que es la vida, que ellos le llaman el espíritu. Es una corriente así nomás impersonal. Este punto de vista señala que la persona al morir deja de existir, perdiendo total conciencia. O sea que había solamente los cuerpos, ¿no? O sea, y eso va a la sepultura y ahí se acabó el cuento, y que luego cuando venga el Mesías por segunda vez, los cuerpos van a ser reanimados, etcétera, etcétera, y entonces la persona en sí, el ser, se percibe solamente como cuerpo. La doctrina del sueño o inconsciencia del alma parece tener una fascinación peculiar para todos aquellos que encuentran difícil creer en una continuación de la conciencia sin contar con el organismo corporal. De hecho, hay ciertos pasajes de la Escritura que parecieran apoyar esta idea de que los muertos están en la total inconsciencia. ¿Como cuáles, por ejemplo? Salmos, capítulo 6 y verso 5, capítulo 30 y verso 9, capítulo 115, verso 17, capítulo 146 y verso 4. También el libro de Eclesiastés, capítulo 9, los versículos de 5 al 6 y el 10 también, en el libro de Job, capítulo 14 y verso 10, y podríamos citar también Isaías en el capítulo 38 y los versos 18 y 19. Ahora, de todos ellos voy a seleccionar dos, que los tengo seleccionados. Uno, por ejemplo, que es muy fuerte, está en Salmos, capítulo 6 y verso 5, que dice lo siguiente: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? Parece que hubiera inconsciencia. Si vamos también a Eclesiastés, capítulo 9, los versos 5, 6 y 10, dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjense la palabra, debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, para entender esto verdaderamente, es importante considerar el contexto del libro al que estamos leyendo, para poder interpretar correctamente estos versículos. El contexto, obviamente, en términos globales, integrales, es desde una perspectiva humana, como digo, debajo del sol. O sea, eso es lo que sale, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1 y versos del 1 al 3.
Ese libro, por ejemplo, y otros, no pretenden expresar enseñanzas doctrinales sobre la muerte y la vida en el más allá. Es un error usar el Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es el fulgor, o podríamos llamar, dicho de otra manera, mejor para que se entienda, es el Nuevo Testamento el que refleja la luz del Antiguo Testamento. Así también, hay muchas expresiones en la Escritura que se habla que los muertos descansan o que duermen. Y estas expresiones algunas veces son utilizadas en la Escritura, también por Yahshua, podría ser, como un eufemismo. ¿Saben lo que es eufemismo? Tal vez no. ¿Qué es eufemismo? Es una figura del lenguaje, una figura retórica, que consiste en sustituir un término o frase que tiene una connotación muy dura y cruda, y reemplazarla por otra más suave, para que suene mejor y no se le dé tanta crudeza. Así, por ejemplo, uno puede hablar, se habla de la tercera edad, en vez de decir viejo, ¿ya? Es más suave decir un hombre de la tercera edad, que decirle viejo, ¿no es verdad? O también se puede decir, por ejemplo, como actualmente se utiliza, una persona que es asesora del hogar. Suena más bonito, ¿cierto?, que decir una empleada. Entonces, asesora del hogar, tercera edad son eufemismos. Daños colaterales se habla en política a veces, en los gobiernos, para denotar muerte de civiles, cuando hay un conflicto. O limpieza étnica. Ese es otro eufemismo para, por ejemplo, denotar la matanza racista. Esas son todas expresiones como eufemismo. Así también, entonces, para suavizar la crudeza del fenómeno de la muerte, las Sagradas Escrituras utilizan a veces, no siempre, expresiones como dormir o descansar para describir el estado ya sea del cuerpo o del alma. Hay veces que se refiere dormir o descansar al cuerpo y otras veces al alma, ojo, ¿ya? Pero en ningún caso esas expresiones se refieren o describen la inconsciencia del ser espiritual, ¿ya? Todos los pasajes que parecen enseñar que el que muere está inconsciente tienen claramente la intención de acentuar el hecho de que en el estado de la muerte el hombre no puede seguir tomando parte en las actividades del mundo presente, del mundo material. Alguien señaló en algún momento que cuando la persona muere, el trabajo del agricultor, del artesano, queda suspendido. La voz del cantante queda silenciada. El cetro del rey cae. O sea, expresiones que tienen que ver con el mundo material. Entonces el cuerpo retorna al polvo y la alabanza para Dios en este mundo, cesa para siempre. Entonces, reitero, todo esto está referido necesariamente a un contexto, esas escrituras que parecen hablar del sueño del alma, la inconsciencia, etcétera, está visto en un contexto del planeta Tierra, de nuestro contexto, de nuestro mundo material. En ese contexto están vistas todas esas escrituras, y así hay que entenderlas. Por eso que la única alternativa más racional y correcta, donde no hay contradicciones con escrituras muy potentes del Nuevo Testamento, son que el ser humano, en el periodo de tiempo en que pasa el alma entre la muerte y la resurrección, eso es lo que se llama el estado intermedio. El periodo de tiempo que pasa el alma entre la muerte del cuerpo físico y la resurrección se le llama estado intermedio, y es la única doctrina teológica correcta y en armonía con todos los pasajes de las Sagradas Escrituras. Aunque es descrito este fenómeno como una especie de desnudez, sin embargo significa un estado de gran gozo,
para todos aquellos que mueren en el Mesías. Así lo vimos también en el pasaje completo que leímos en 2 de Corintios, capítulo 5, y los versos del 1 al 10. Por eso es que Pablo dice, si cito solamente un versículo, en 2 de Corintios 5, 8, voy a ver solamente el versículo 8, dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes a Yahweh. El apóstol Pablo sabía que cuando muriera estaría con el Mesías en los lugares celestiales. También en segundo lugar podemos también, como análisis del estado intermedio, examinar el relato que vimos en el estudio anterior del rico y Lázaro. Eso lo pueden ver en el capítulo 16 de Lucas, del versículo 19 al 31. La gente siempre ha tratado de negar las sencillas verdades que se enseñan en este relato, insistiendo denodadamente que esto es simplemente una parábola y que por lo tanto no tiene nada que enseñarnos sobre el lugar al que va el alma después de la muerte. Muchos grupos que niegan este estado intermedio, este estado intermedio en total conciencia, como reitero, los testigos de Jehová y otros más, dicen que este pasaje es una parábola porque no creen lo que enseña sobre el Hades, que ellos lo perciben como simplemente el sepulcro para el cuerpo y la inconsciencia. Sin embargo, el pasaje en cuestión de Lucas 16 señala claramente que el Hades es un lugar de tormento y sufrimiento consciente para los malvados. Estos grupos piensan que si este pasaje es solo una parábola, entonces no tienen nada que aceptar respecto a la vida después de esta vida. O sea, no es un relato coherente con su propia doctrina. Claro, porque los contradice, obviamente. Sin embargo, analicémosla un poquito más en detalle. La semana pasada vimos el relato general. Ahora analicémoslo así técnicamente. Si fuera una parábola, sería la única parábola en la Biblia que describe ciertas cosas que están fuera de la esfera de la experiencia humana. Todas las demás parábolas hablan de cosas que no son familiares. O sea, de cosas que son, digamos, cotidianas, que son familiares. Por lo tanto, esta sería la única que saldría un poco fuera de las cosas que son materiales, del mundo cotidiano, etcétera, etcétera. Siempre la Escritura habla de parábolas como, por ejemplo, de sembrar la semilla, o sea, hace alusión a cosas terrenales para describir cosas, aspectos espirituales. Por lo tanto, esta parábola es muy especial. Si que fuera una parábola, sería una parábola muy especial, con un significado raro, que no podría ser. Sobre todo que Yahshua habla de cosas que el ser humano no tiene la menor idea, que es la vida más allá de esta vida. O sea, ¿cómo va a describir cosas que el ser humano desconoce como una parábola para describir cosas a su vez que son celestiales? Sería absurdo. Entonces vemos que como primer argumento no es sostenible eso. En segundo lugar, sería la única parábola en la Biblia que usa un nombre propio, Lázaro. Tercero, sería la única parábola que menciona a una persona histórica, Abraham, o mejor dicho a dos, porque también habla de Moisés. En cuarto lugar, sería la única parábola que describe los lugares a los cuales van los muertos, el Hades y el seno de Abraham, que se corresponde a todo el lugar del Sheol o Hades, ¿cierto? Como un lugar de tormento. Y el seno de Abraham, por supuesto, un lugar de descanso. Sería la única parábola que menciona ángeles. Comparar esto con Mateo 13, por ejemplo, en los versículos 24 al 30, 36 al 43 y del 47 al 49, donde se mencionan ángeles
en la explicación de la parábola, pero no es la parábola misma. Y en sexto lugar, si el Hades no fuera realmente un lugar de tormento, entonces esto querría decir entonces que Yahshua enseñó mentiras nomás, errores. Y eso no puede ser. No tiene ningún asidero. Ahora, y aunque suponiéramos, y aunque fuera una parábola, eso no le quita en absoluto toda la riqueza y la enseñanza profunda que tiene que entregarnos ese relato respecto al tema de la muerte. También es importante respecto al estado intermedio recordar, por ejemplo, el relato de la transfiguración de Yahshua al Mesías, donde en Mateo, capítulo 17, y los versículos del 1 al 8 dicen lo siguiente: 6 días después Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, dos personajes que estaban muertos, y aquí aparecen, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yahshua, y lo dijo naturalmente, como algo totalmente natural, factible, como que la vida, más allá de esta vida, es algo totalmente normal. Dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yahshua se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Yahshua solo. Aquí vemos entonces la transfiguración del Mesías, donde aparecieron, reitero, Moisés y Elías conscientes. Ellos no estaban dormidos, ni recibían en una supuesta memoria de Dios. También, número 4, con respecto a la prueba del estado intermedio, recordemos la aparición de Samuel en el relato de la divina de Endor. Eso pueden verlo en Primera de Samuel, versículos 28 y los versículos del 15 al 16, donde dice claramente: y Samuel dijo. Si la Escritura dice que Samuel dijo, es porque es así. Porque muchos sostienen otra cosa. Dicen que el que se apareció ahí fue un espíritu demoníaco, que se hizo pasar por Samuel. Sin embargo, la Escritura en 2 versículos, en el 15 y el 16, habla y dice: Samuel dijo. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Y número 5, las almas, en Apocalipsis, en el capítulo 6 y verso del 9 al 10, se habla de almas de santos que están bajo el altar y claman a Dios. Esto lo voy a leer. Apocalipsis 6, versículo del 9 al 10. Dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, las almas de los muertos, fíjense, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. Ya, con eso está más que claro que ahí tenemos muertos que están absolutamente conscientes. De modo entonces que al desencarnar el ser espiritual del cuerpo de una persona, pasa por lo que teológicamente se conoce y hemos dicho como el estado intermedio. Este ser espiritual puede ser consciente sin cuerpo. Nuestro ser espiritual puede estar consciente sin cuerpo. Sin embargo, si uno está en el Mesías y cuando llega a los lugares celestiales, muy probablemente, como decía 2 Corintios, lo leímos, uno va a ser revestido de esa desnudez
por una cubierta corporal temporal, que luego será reemplazada por la corporalidad definitiva. Finalmente, para ir terminando este segundo estudio del tema de la muerte y el más allá, vamos a ver que existen tres lugares existenciales para las almas. Y esto lo vamos a respaldar inmediatamente por la carta a los Filipenses del apóstol Pablo en el capítulo 2 y el verso 10. Dice: para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, los seres humanos, los espíritus de los seres humanos están en tres lugares. En primer lugar, los humanos que ahora están en el cielo, tercer cielo, los salvos. Lo que se puede hablar tercer cielo, paraíso, pudiera ser, ya no me atrevo a decirlo en forma muy tajante, porque la escritura a veces es bastante breve y yo podría formar un concepto que tal vez no sea tan exacto, pero pareciera ser que el paraíso se corresponde con el tercer cielo. De hecho, ese paraíso corresponde al seno de Abraham, pero después de la resurrección del Mesías, parece ser que ese seno de Abraham fue trasladado al tercer cielo, al paraíso. Y por eso que también que se habla del ladrón en la cruz, Yahshua le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas otras interpretaciones hablan que ahí hay comas, pero digámoslo así, la interpretación es bastante antojadiza, porque si fuera con comas, hubiera dicho: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Claro, suena bien, pero si uno ve el estado en que estaba el Mesías, en sufrimiento, ningún personaje debería en esos momentos de sufrimiento y tormento recordar el día que está viviendo. Entonces, que le haya dicho: de cierto te digo hoy, jueves 24 de diciembre, que resulta, o sea, puede darse esa posibilidad, podría ser, pero yo me atengo que lo más probable es que haya sido al revés. O sea, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, también lo que hemos dicho de Efesios, en el libro de Efesios 4, versículo 8, donde se describe el momento en que los justos fueron llevados al paraíso celestial, donde dice: subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad. Los santos en el paraíso, que estaban en el Sheol o Hades, estaban esperando que sus pecados fueran pagados por medio de la obra acabada del Mesías en la cruz del Calvario. Una vez que sucedió este gran evento, ellos fueron llevados al paraíso celestial. También esta misma frase, llevaste cautiva la cautividad, hay que entenderla como, porque uno entiende que cautividad se refiere a enemigos, pero aquí hay que entenderlo como que fueran, llevar cautivo la cautividad, se refiere a la liberación de amigos, de personajes que uno conoce y que pertenecen a su agrupación. Esta frase también ocurre solo 2 veces en el Antiguo Testamento, en el Salmo 68 y 18, Salmo 68 verso 18, que cita el apóstol, y en el Cántico de Débora a Baruch, en Jueces capítulo 5 y verso 12, donde dice: levántate, Baruch, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. O sea, esos cautivos se refieren a personajes que pertenecían a la propia nacionalidad, no se refiere a enemigos, sino que, entonces, por eso uno puede entender que llevaste cautivo la cautividad se refiere a los santos que fueron llevados a los lugares celestiales. Ese es un lugar donde la Escritura decía en Filipenses 2:10, los que están en los cielos. También
humanos también que están ahora en la tierra, los espíritus que están encarnados en cuerpos de carne y hueso, o sea, los que aún viven, los santos que aún viven. Y por supuesto las personas también que están vivas, pecadoras y todo. Y en tercer lugar, aquellos humanos que están bajo la tierra, según la escritura precedente. Esto hace una clara referencia a los impíos e inconversos que están en el Sheol o Hades. Jamás podría entenderse bajo la tierra al cuerpo. O sea, por lo ya señalado, queda absolutamente claro que esa posibilidad no puede ser. Con estas últimas referencias daremos por terminado este estudio, este segundo estudio relacionado con la muerte y el más allá. Todo esto está dentro, o sea, esta exposición está dentro, no olvidemos, del contexto de la teología de la antropología bíblica. En nuestro próximo estudio, va a ser el último, respecto a la muerte y el más allá, y con ello también terminaremos toda esta temática de antropología bíblica o del estudio del hombre que hemos estado viendo hace bastantes semanas, y que ahí concluiremos totalmente este estudio y le daremos el cierre definitivo para que cada cual tenga una visión absolutamente amplia, completa, analítica y sintética de todo lo que es esta temática en profundidad. Muy bien.